Dios les bendiga, mis amados, este día maravilloso que el Señor nos permite reflexionar una palabra del Señor para su vida. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Mire qué maravillosa esa palabra, hermano. Muchas veces nosotros creemos, hermano, que las palabras que transmitimos o que hablamos no causan nada en el mundo espiritual. Pero déjeme decirle que sí, hermano. Lo que transmitimos, hermano, refleja nuestro estado de ánimo emocional, físico o mental, hermano. Mire qué tremendo es esto. Pero lo que declaramos con nuestra boca tiene un poder, hermano, de que tenemos poder en nuestra boca para restaurar o tenemos poder para destruir también, hermano. Mire qué tremendo es esto. Recuerde algo, querido hermano, de que la boca es una arma que si la utilizamos bien, hermano, podemos bendecir a otras personas. Qué difícil es, hermano, cuando estamos airados, estamos enojados. En sí no hablamos nosotros, sino que transmitimos lo que hay en nuestro corazón, y esas palabras, hermano, quizás pueden hacer daño tremendos, quizás a un hermano, a una persona o a aquellos que nos rodean, hermano. Y cuando hablamos, hermano, de las palabras, hermano, tenemos que entender algo. Es que la lengua es una arma de dos filos, hermano. Como dije, puede ser de bendición o puede ser para maldecir a alguien. Por eso Jesús dijo una palabra, hermano, que a mí me impresiona, porque Él dice que de lo que abunda en nuestro corazón, habla nuestra boca. De lo que tenemos adentro es lo que hablamos, hermano. Pero mire qué tremendo es esto, porque vivimos en una generación, hermano, que quizás una palabra, hermano, creó una herida en una persona o creó un enojo. Y mire de que esto tiene daños colaterales en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Hay hijos que quizás una palabra de su padre les marcó para toda su vida, hermano. Fue una palabra quizás, hermano. Y quizás aquel padre se la transmitió en un momento de frustración, hermano. En un momento que no pudo manejar su emoción interna, hermano. Porque todos tenemos malos momentos, hermano. Todos nos enojamos también. Y en la Biblia dice, hermano, que es permitido enojarse. Eso es permitido. Lo que no se puede, hermano, es herir a los demás, hermano. Si tenemos problemas, hermano, pues tenemos que aprender cómo dominar. Quizás si tenemos un mal carácter, hermano, quizás hemos tenido un mal día en el trabajo también. Y hay diferentes emociones diarias, hermano, que quizás vienen a nuestra vida, hermano, pero por eso dice el proverbio, hermano, que el que sabe manejar la lengua aprende a comer frutos de ella, hermano. Y es por eso que nuestro estado anímico o emocional, hermano, tenemos que aprender a conllevarlo. Yo personalmente, hermano, cuando estoy enojado, ¿qué es lo que hago? Es quedarme callado. ¿Por qué, hermano? Porque cuando hablamos, herimos a los demás. Y cuando herimos a los demás, hermano, pues estamos botando nuestro propio testimonio, hermano. Nosotros hablamos de Cristo, nosotros decimos que Cristo es amor, hermano. Y ese amor tenemos que reflejarlo, hermano. Tampoco estamos diciendo que no hayan malos días. Lo que estoy diciendo es que hay que aprender a llevar esas emociones, hermano. Y mire, cuando hablamos de las palabras, hermano, hay que recordar algo primeramente, hermano. Y es que todo lo que existe, hermano, lo que podemos contemplar a nuestro alrededor, los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe, hermano, dice la palabra de Dios, por su palabra dice que fue creado los cielos y la tierra. Mire qué tremendo es esto. Con nuestra boca, hermano, podemos bendecir a alguien o podemos herir a las personas, hermano. Y por eso es muy importante, hermano,
controlar, hermano, este órgano tan pequeño como dice Pablo, hermano, pero es una arma de doble filo, hermano. Y esta es la palabra del Señor para nuestra vida, hermano. Mire de lo que abunda en nuestro corazón, habla nuestra boca. Pero ¿qué tenemos que hablar, hermano? Tenemos que hablar bendición, hermano, sobre nuestros hijos, bendecirlos, hermano. Quizás miramos rebeldía, quizás en nuestros hijos, y muchas veces muchos padres se frustran, hermano, y quizás en ese enojo, hermano, tiran palabras hirientes, hermano. Quizás no es la mejor versión que miramos en nuestros hijos, quizás cuando son adolescentes, cuando están teniendo esos cambios, hermano, de ser niños a ser jóvenes y luego a ser adultos, hermano. Pero como padres tenemos que saber cómo expresar nuestras palabras a ellos, hermano. Y la palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que hacerlo, hermano. Por eso Pablo decía, airados, pero no pequéis. Se puede molestar, hermano. Lo que no podemos hacer es transmitir, hermano. Transmitir esas palabras, hermano, de dolor. Transmitir esas palabras, hermano, que van a poner en un estado de dolor a otra persona, hermano. Y como digo, todo fue creado por el Señor, hermano. Y lo que declaramos para nuestros hijos, hermano, muy importante, hermano. Por eso miramos una sociedad de jóvenes, hermano, que tienen problemas, hermano. Problemas quizás, hermano, psicológicos. Problemas, hermano, que le pierden el respeto a sus padres, hermano. Qué tremendo es esto. Porque mucho de eso, hermano, es el reflejo de nosotros como padres a nuestros hijos, hermano. Ellos nos reflejan a nosotros, hermano. Miramos a un joven, hermano, cómo se expresa y automáticamente sabemos quién es su padre, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados emocionalmente, hermano, de levantar a nuestros hijos, de hablarles, hermano, que se puede. Mire, si se pone la confianza en el Señor, si se camina con el Señor, hermano, se puede. Pero eso, ¿quiénes lo transmitimos? Nosotros los padres, a través de la palabra, hermano. Quizás, como le digo, no estamos viendo la mejor versión quizás de nuestros hijos, hermano, pero también recordemos algo, hermano, que nosotros también fuimos jóvenes y cometimos errores también, hermano. Y mire, y nuestros padres, hermano, también lucharon con nosotros, hermano. Tuvieron enojos, tuvieron disgustos, hermano. Pero aquí estamos y aprendimos mucho de nuestros padres. Y eso es lo que hay que transmitirle a nuestros hijos. Mire de que dice la palabra de Dios, hermano, que imagínense cómo es esto. Que con nuestra boca declaramos fe o declaramos derrota. Es más, la palabra de Dios dice que tenemos que declarar que somos pecadores. Mire qué importante es esto. La declaración de nuestras palabras, hermano. Hasta en ese pequeño detalle la palabra de Dios nos enseña de que el poder que existe, hermano, la palabra de Dios, la declaración hacia el Señor que somos pecadores, hermano. ¿Y qué sucede cuando declaramos, hermano? Pues somos libres, hermano. ¿Cuántas situaciones en nuestra vida, hermano, han estado ocultas? Sean cosas de pecado, hermano, sean problemas familiares, emocionales, hermano, que sé que muchos jóvenes atraviesan esa etapa, hermano. ¿Y qué sucede, querido hermano? El joven, como no haya buena palabra en sus padres, no haya un buen consejo, hermano. ¿Hacia dónde corren los jóvenes, hermano? Pues van a buscar el consejo al lugar equivocado, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no estamos transmitiéndole a nuestros hijos esa confianza, hermano. El primero que debe de estar enterado de las cosas que pasan en nuestra casa, sean en nuestros hijos, en nuestros matrimonios, tiene que ser en nosotros mismos, hermano. Nosotros somos los primeros que tenemos que saberlo. Pero ¿cuándo logramos eso? Cuando tenemos esa comunicación con nuestros hijos. Y es ahí donde viene la palabra, comunicar, el poder que existe en este órgano tan pequeño, hermano.
puede construir o puede destruir a alguien. Entonces es importante, hermano, declarar bendición sobre nuestros hijos, hermano. Declarar que nuestros hijos, hermano, Dios va a cumplir esa palabra que quizás no ha cumplido en el padre, o no cumplió en la abuela o en el tío, hermano. Tenemos que romper, hermano, ese círculo de muerte que quizás viene de nuestros antepasados, hermano. Y por eso miramos tantas culturas que ahora mismo existen, hermano. Los jóvenes son llevados a cualquier cultura. ¿Por qué, hermano? Por falta de conocimiento. Y porque nosotros como padres tampoco estamos cumpliendo ese rol que nos toca. ¿De qué, hermano? De ser guiadores, de ser ejemplo para nuestros hijos. ¿Y cómo lo logramos, hermano? Primeramente a través de nuestro testimonio, hermano. A través de nuestro consejo. A través de la buena palabra, hermano. Vamos a crear una sociedad, hermano, con más valores y con más respeto, hermano. ¿Qué miramos hoy en día? Que los jóvenes ya no saludan. Lo que antes era normal, ahora es anormal. Saludar a las personas, decir buenos días, decir buenas tardes. ¿Y de dónde viene eso? Pues viene de casa. Si nosotros como padres no se los transmitimos a nuestros hijos, ellos difícilmente lo harán. ¿Por qué? Porque el modelo somos nosotros, hermano. Y nos quejamos muchas veces como padres, hermano. Ya cuando llegamos a los años de la adultez, hermano. Ya cuando las fuerzas del hombre han decaído. Muchas veces nos quejamos y decimos por qué la vida es tan difícil. Y es lo que sembramos. Dice la palabra de Dios que lo que el hombre siembra, dice que eso termina cosechando. Siembra tempestades y vamos a cosechar tempestades, hermano. El poder de nuestras palabras. Que el Señor te bendiga. Que la luz de Cristo brille en tu hogar y en tu matrimonio, en tu familia y en tus hijos. Nos vemos hasta un próximo video.